La mañana informativa. Pueblo Chico, Infierno Grande. Y bien, más de uno se debe preguntar, Tita Merelo, se dice de mí. Bueno, entramos en el bloque, Juan Pablo Ferraro con nosotros, el bloque Desmenuzando. Hoy tiene que ver, vaya si no, hablar del lenguaje, vaya si no ha tenido discusiones académicas durante sí y las seguirá teniendo. Digo yo, usted seguramente... Y además, ¿no? ¿Por qué ha elegido esta clásica cortina de Tita, nuestra querida Tita Merelo? Buen día. ¿Cómo estás, Lucas? Bien. Nada, me preguntaste a ver con qué entrábamos y bueno, es un tema que habla de eso, del lenguaje, ¿no? Sí, lo que sí. se dice de mí. Fue el primero que se me ocurrió o el segundo. Muy bien, muy bien. Además, qué lindo recuerdo también, ¿eh? Yo la tengo a Tita Merelo acá. Tita Merelo sale en un cuadro... Es Tita Merelo, ¿no? De Billy Bond, haciendo no sé. La del silencio. No sé si es ella. Me parece que, puede ser que me equivoque. Lo podríamos investigar. Bueno, pero vamos al origen del lenguaje. ¿Cómo viene este tema? Porque, bueno, ¿qué meten? ¿La sacaré? Mira, no, es algo de lo que alguna vez me he cruzado cuando estudiaba. Claro. Y es interesante porque es un misterio encerrado en una pregunta, dentro de una duda, como dicen. Porque, primero, bueno, ¿qué viene a ser lenguaje? Evidentemente está relacionado con la comunicación, ¿no? Pero formas de comunicación hay en los animales no simbólicos, que se llaman, de decir, animales, por ejemplo, las abejas hacen unas danzas muy particulares que están muy estudiadas, que indican dónde hay polen, a qué distancia, y muchos animales tienen sistemas de comunicación que están basados en sonidos, en olores incluso, pero son lo que se conoce como lenguajes no simbólicos, en el sentido de que la palabra funciona como un símbolo, como algo que está en lugar de otra cosa. Bien. Es decir, cuando yo digo comida, no necesito tener presente la comida para hablar de ella. Si digo pan, comeré; si digo agua, beberé, dice Pizarnik. Bien. Y entonces esa capacidad sí es muy única del ser humano. Y durante mucho tiempo los científicos se han preguntado, bueno, ¿de dónde surge esta capacidad tan particular de generar el lenguaje humano, que tiene características muy puntuales, que también han sido bastante detalladas, como por ejemplo nosotros podemos hablar no solo de cosas que no están presentes, sino de cosas que van a pasar o que pasaron? Sí. Podemos elaborar discursos que no se condicen con ninguna realidad, es decir, podemos mentir o inventar una historia. Como el cohete a la estratosfera. Claro. Y a pesar de eso, nos entendemos, incluso podemos hacer oraciones que en principio no tendrían sentido. Por ejemplo, como cuando uno entra, había un ejemplo que da que es muy bueno, un lingüista que ahora no me acuerdo quién era, que dice que la siguiente situación: uno va a un cine y va con un acompañante, ¿no? Se sientan y antes de que empiece la película el otro dice, che, voy al baño y vengo. Viene otra persona y señala esa silla donde estaba sentado nuestro compañero y dice, ¿hay alguien ahí? Y uno le dice que sí, y el otro se va. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿hay alguien ahí? Evidentemente no hay nadie. No hay nadie. Y uno le dice que sí, y el otro acepta esa respuesta y se busca otro asiento. Bien. Entonces, evidentemente hay algo que va más allá de la exclusiva traducción del plano semántico y sintáctico, sino que tiene que ver con lo que se conoce como el plano pragmático, el lugar donde se desarrolla el lenguaje, todo el contexto, la manera toda nuestra vida social. Interpretar. ¿No? Claro, pero yo me imaginaba también desde, qué sé yo, el mundo occidental, ¿no? Por un lado también, ¿no? Desde el oriente, otra manera de ver, ¿no? Bueno, los orientales cuando hablan de pensar, como los japoneses puntualmente, se tocan el pecho y no la cabeza. Bien. ¿Me entendés? O sea, después, que eso, bueno, por ahí en alguna otra edición vamos a hablar un poco de las lenguas y de la
y de la construcción cultural que implica el lenguaje. Bien. Pero me interesaba primero hablar de esto, de bueno, cómo surge. Entonces, Dale. después de que Darwin publica La evolución de las especies, que es como el libro que la teoría que determinó, bueno, cómo se dio la vida en la Tierra, o cómo progresó la vida en la Tierra, porque cómo se originó, eso es otro problema. Muchos investigadores trataron de ver, bueno, a partir de ahí, cómo evolucionó el lenguaje, a partir de qué. Y en eso hay unas teorías que son muy curiosas, allá por los 1800, por sus nombres, o por los nombres con los que después se conocieron, como la teoría Wau-Wau, que diría que, bueno, empezamos a hablar imitando los sonidos de los animales, ¿no? Empezamos a imitar esos sonidos y a partir de ahí nacieron a comprender las palabras. ¿Ah, sí? No más. La ai, que tendría que ver con los sonidos que hacemos cuando hacemos esfuerzos, cuando hacemos trabajos. Entonces empezaríamos a vocalizar determinados sonidos que con el tiempo fueron convirtiéndose en expresiones verbales. Claro, algún sopapo de uno al otro. Claro. Así, ¿no? La teoría Ding Dong, que hablaría de estímulo-respuesta, o sea que escuchamos un sonido y hacemos otro. Bien. Como una especie de canto. Me gusta esa. O imitando también el medio ambiente, ¿no? Completando un canto. Claro. La teoría, esta es más la de hip hop. La anterior, ¿cuál era la teoría? La Ding Dong. La Ding Dong, esa me... Ah, tipo, tienen como tipo Ringstone. Claro. Esa teoría, ¿viste? Cuando te da el menú. Claro. Para el... Bueno, ahí me confundí. La AI es la de... Perdón, me confundí la AI con la hip hop. La AI es que habríamos empezado por sonidos que tienen que ver cuando nos golpeamos o nos pasa Bien, algo. claro. Y la hip hop es la que tiene que ver con el sonido que hacemos cuando hacemos algún trabajo, algún esfuerzo. Bien. Y la es la que habría empezado como una cuestión lúdica, como un canto, como algo para hacer en familia, en grupo. Me gustó. Y de ahí hubieran surgido. ¿Qué pasa? Esto durante mucho tiempo se descartó porque anda a comprobarlo a la ermita, porque no hay lo que se llama registro fósil, es decir, fósiles que hayan quedado que nos permitan deducir qué es lo que pasó en realidad. Uh-huh. Entonces, durante mucho tiempo, la discusión sobre el origen del lenguaje fue medio que sacada de lado, hasta que empezaron a aparecer registros fósiles que permitirían por lo menos marcar cómo se fueron especificando determinados órganos que están relacionados con el lenguaje. Bien. Cómo se fueron modificando a lo largo del tiempo. Porque otra curiosidad que tiene el lenguaje humano, el habla, es que no hay un órgano específico. O sea, es decir, utiliza la respiración, utiliza la laringe, utiliza la boca, la lengua, los dientes también. Y todas esas partes ya tienen una función específica. Sí, o sea, ya es un lenguaje corporal casi. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que digo es que los dientes sirven para procesar el alimento, la lengua tiene la función del gusto, es decir, todos tienen una función específica y además sirven para el lenguaje. Sí. Además, hay otra cuestión que sí, que es la que vos decías, que nuestro lenguaje se complementa con un lenguaje corporal, ¿no? Claro. Que podría ser un indicador de que por ahí viene la cosa, claro. Porque es muy probable para los lingüistas que lo primero que apareció hayan sido los verbos. Eso o la señalización, ¿no? Claro, bueno, el mundo era tan joven que había cosas que carecían de nombre, entonces había que señalarlas con el dedo, dice Márquez en 100 años de soledad. Pero claro, por eso el sustantivo es fácilmente reemplazado por una señalización. Bien. Ahora, el verbo no. O sea, ¿qué querés de eso? Que lo traigo, lo tiro, salimos corriendo. ¿Me entendés? Entonces, como que el verbo tiene una función que claramente, si no estaba ahí, no empezaba la cosa. No tenía sentido eso, ¿no? Claro. Bien. Hoy, actualmente, hay dos grandes ramas por donde van las tesis sobre el origen del lenguaje. Bien. Las tesis continuistas y las discontinuistas. Las continuistas se llaman así porque presuponen que todo se da en un proceso continuo que tiene que ver con la evolución del ser humano. El problema es, bueno, esto, en principio de que no está bien claro
que el lenguaje sea un cambio adaptativo, como se dice, que redunde en beneficios. No, eso no está del todo bien claro. Pero esta corriente presupone que ya algún homínido ancestro nuestro, posiblemente lo ponen al Homo habilis o entre el Homo habilis y el Homo ergaster. Estamos hablando de 2,3 millones de años a 1,8 millones de años, más o menos. Estaba haciendo una revisión desde el origen, y bueno, y miraba esto justamente de las teorías, ¿no? Estoy viendo por ese lado. Y bueno, y la hipótesis de las lenguas madre, que por ahí venís, ¿no? También estaba mirando. Interesante. Claro, la lengua, Uh-huh. pero la lengua es un proceso mucho más tardío, porque presupone ya la acentuación, la concretización, que está bien plantada ya, una semántica, una sintáctica y por lo tanto una gramática. Es decir, las palabras tienen sentido, además se organizan de una manera particular para generar una oración y que eso sea entendible. Y bueno, y además eso está regulado de alguna manera, que eso es una gramática. Los lingüistas o la gente que sepa esto me va a querer matar. No voy a hablar de morfemas, fonemas y todas las cosas técnicas, porque palabra en sí ya es una cosa muy compleja tiene muchas partes en su construcción una palabra, o una palabra dentro de una lengua, ¿no? Pero sí, la idea de los continuistas es que a partir del lenguaje gestual surge el lenguaje verbal, ¿no? Entonces, que empezamos a medio a hacernos señas, y conforme pasó el tiempo habremos reemplazado esas señas por sonidos. La base más... Los rituales. Bueno, ¿no? Lo ritual sí, seguramente. Porque hay una cuestión simbólica antropológica que tiene que ver con que en algún momento entramos a tener contacto con una dimensión simbólica, digamos, porque lo que contábamos el otro día, yo entierro a un ancestro, a un pariente, y le pongo arriba una señalización. Entonces ya de repente ese montón de rocas no es solo un montón de rocas, está representando otra cosa, y eso no está en el resto de los animales. Bien, no. Y eso tampoco está claro. Los continuistas dicen, bueno, ¿por qué esto es una continuidad? Porque bueno, si yo le enseño a un mono a hablar con señas, a un primate, aprenden, las usan, incluso pueden expresar emociones y pueden comunicarse pueden enseñárselos a sus crías. Entonces, si estos pueden aprender un lenguaje, ¿por qué no ancestros primitivos nuestros, muy relacionados con los primates superiores, pueden haber aprendido también a partir de señas a generar un lenguaje y después un lenguaje hablado? No todos coinciden en que enseñarle a hablar por señas a un mono equivalga a que alguna vez vaya a desarrollar un lenguaje. O que todos los monos hablen con señas, ¿no? No se da naturalmente. Sí se da, por ejemplo... Es un quilombo bárbaro. Sí se da que los tipos, por ejemplo, pueden mentir. Sí. Se ha comprobado que pueden... Que todos los animales son medio mentirosos, ¿no? Yo tengo una perra que por ahí te hacen, ¿no? Creo que alguno tiene un gato que decís, mirá vos cómo esas mentiras que uno, ¿no? Sí. Y bueno, igual hay otros que Mentira. dicen, puntualmente Ulbaek dice que no evolucionó de la comunicación animal, sino de la cognición, o sea, de nuestra capacidad de entendimiento, de comprensión de la realidad. Surge como naturalmente el lenguaje, no tanto de una forma de comunicación no verbal, sino de cambios sobre todo esto tiene que ver con la estructura del cerebro y la lateralización. Después vamos a hablar un poco más de eso, pero el cerebro de nuestros ancestros, de las especies estas como el Homo habilis, el Homo habilis, el Homo erectus primero, el Homo habilis, claro, después. La creatividad, digamos así, hasta el 2020 se va
no sé. Desarrollando, sí. Claro, gramaticalmente van evolucionando, sería. Y claro, no, más bien sería una evolución a nivel de inteligencia, ¿no? Y a partir de esa evolución para decirlo, para simplificar la cognición en una palabra más común, esa inteligencia habría progresado al punto de desarrollar un lenguaje. Entonces, el lenguaje gestual no sería un estadio previo al lenguaje verbal, sino que sería parte de ese desarrollo. Claro. O sea, hay como un ejemplo en una parte que me causó un poco de gracia, teniendo en cuenta el significado de las palabras y cómo va evolucionando, sí, y realmente interpretarlas también en el momento. Pensar una declaración de, ¿te acordás? Romeo y Julieta, dice. Julieta es el sol. Y Julieta es una mujer, ¿no? Una bola de gases calientes en el cielo, por los receptores humanos, o sea, y bueno, ahí tira un punto, ¿no? De esto, sí, que tiene que ver cómo se entiende la gramática en un momento, ¿no? Julieta es el sol, es una... Bueno, nada, me causó ahí como... Bueno, un ejemplo que tira. Claro. ¿No? Después hay una cuestión que tiene que ver con, evidentemente, con lo comunitario. Es muy probable que uno de los grandes influencias para que el ser humano desarrolle el lenguaje haya sido su forma de vida comunitaria. Sí. Y de hecho algunos dicen que tiene que ver con que la madre dejaba al niño, lo dejaba estar en contacto con él, lo dejaba, entonces permanecía en contacto visual y empezaba a verbalizar o a gesticular o a producir sonidos, y de ahí surgiría primitivamente el lenguaje, también dicen. Bien. Pero evidentemente hay algo ahí comunitario, pero como decíamos, no está muy claro que la selección natural vaya a favorecer las mutaciones que llevan al lenguaje. Muchos biólogos, esto ya es en el campo de la biología, hablan de altruismo, de un altruismo, no me acuerdo cómo le dicen, el altruismo recíproco, ahí está, que tiene que ver con esto de hacer cosas por el otro. Y eso es en detrimento muchas veces de mi propia supervivencia en términos evolutivos, ¿no? De mi propia posibilidad de procrearme. Y esto no tiene que ver tanto con, por ahí uno lo asocia con la solidaridad, y en realidad tiene que ver más con la biología, pero es esta idea de que hacer algo para favorecer más a la comunidad que al individuo. Esa puede ser la idea más simple para quedarnos con esta idea. Entonces, de ahí, aparentemente, habrían surgido tipos que cuando había un peligro se ponían a gritar que venía un peligro, claro, poniendo en riesgo su vida, pero haciendo que sobrevivamos como tribu, ¿me entendés? Sí, sí, la parte me imagino. Claro, se te llenaba de preguntas y empezabas a los gritos. Claro, entonces entendían que no era un grito normal, sino que estabas a full. Sí, bueno, era lo que decía, Julieta es el sol, es una metáfora. O sea, claro, a eso es lo que me imagino que el mensajito va por ahí también, ¿no? Somos de hablar con mucha metáfora. Sí, bueno, precisamente porque por esa capacidad simbólica que tiene el lenguaje, que ya directamente puedo sacar la palabra y poner una metáfora, poner una alegoría. Claro. Entonces se aumenta más incluso la posibilidad expresiva. Bien. Bueno, y frente a estas teorías que creen que producto de la evolución humana se desarrolla el lenguaje, están las teorías discontinuistas, que dicen que no, que el lenguaje es una cosa tan compleja, tan difícil de entender, que evidentemente hay algo más. El representante más ultra conocido de esto es Noam Chomsky, el filósofo. Bien. Que también escribe de política, que es muy mentado siempre en los diarios, cada tanto aparece Chomsky, que lo que él defiende es una especie de, se le llama innatismo, es decir que ciertos contenidos de nuestro cerebro, ciertas capacidades de nuestro cerebro para construir lenguaje, habrían aparecido en el ser humano como genéticamente, digamos. O sea, hay genéticamente componentes que favorecen a que el cerebro pueda manejar un lenguaje.
Bien. En favor de esta teoría, hace algún tiempo, allá por los 90 me parece, se descubrió se investigó una familia en particular que tenía problemas para algunas construcciones gramaticales, y cuando investigaron sus genes descubrieron que había en particular un gen que, entre otras cosas, se encargaba de regular creo que era cierta proteína que utilizaba el cerebro para procesar el lenguaje. Entonces entre ellos se comunicaban. Se encontró una claro, pero había unos problemas, hablaban mal, y descubrieron que había un gen relacionado con esa incapacidad de hablar bien. Entonces apareció una prueba de la posibilidad de que el lenguaje tenga una base genética. ¿Qué pasa con esto? Ese gen no solamente se encargaba de eso, sino que se encargaba de regular otras cosas. Entonces no queda bien claro si todavía no se ha terminado de determinar que pueda haber una base genética. Sí hay una base fisiológica, sí hay cambios en la estructura del cerebro en los homínidos, donde se van especializando ciertas áreas del lenguaje, ciertas áreas del cerebro para el lenguaje. Lo clásico es el área de Broca y el área de Wernicke, una relacionada con la producción y la otra con la comprensión del lenguaje. Yo en particular tengo la experiencia de que cuando estaba todavía en Bahía Blanca, daba en una época particular, y una vuelta me llama un médico, que había sido compañero de Corcho González en la universidad. Mirá vos. Casualmente, después hablando de que yo era de acá, me terminó contando eso. Y Corcho Chico, claro. Martincho. No, el grande. Es un señor grande. El doc. Sí, el doctor. El Corcho. El Corcho, claro, el pediatra. El original. Resulta que ahora no me acuerdo el apellido de este hombre, había tenido una ACV, y entonces después él me explicó cómo había perdido ciertas funcionalidades en el área de Broca, se le había afectado, entonces tenía problemas para comunicarse. O sea, él podía, pensaba algo, te lo quería comunicar y no le salían las palabras, no podía procesar su cerebro esa información para construir una oración. Entonces, bueno, le sugirieron eso, que vaya a particular y que empiece como de nuevo a aprender a hablar. Bien. Así que venía y yo, qué sé yo, me acuerdo que una de las primeras cosas, y entonces ahí me puse a leer y a investigar, y una de las primeras, me acuerdo de algunos ejercicios como por ejemplo que le ponía los números y el alfabeto desordenado y se lo hacía ordenar, y fui viendo cómo progresivamente empezó a ordenarlo cada vez mejor hasta poder ordenarlo bien, y cómo al principio había letras que no podía encajar, que directamente no sabía dónde iban, pero sin embargo el tipo te podía explicar cómo funcionaba el área de Broca del cerebro. ¿Me entendés? Y bueno, y así tuve una experiencia de aprendizaje bastante enriquecedora. Sí. Hay un montón, es verdad, de maneras de comunicarse, hay un montón, nada que ver con estas por ahí que me estás nombrando, pero sí tengo un músico que suele, no sé si es Nacho, incluso también creo que lo he escuchado en Hasta que suenen las campanas, que hoy no puede componer, o sea, ni siquiera puede tocar un instrumento, pero interpreta, y los músicos hacen la música que él quiere, y es tremendo. No recuerdo bien qué banda, pero si hay ahí, mandan saludos por acá. Mandan un chistecito también, no sé si lo has chequeado. La Juntata 93 les manda un saludo. Alto Bloque, dice Alexis Carabajal, también te manda un saludo. Es algo complicado, justamente el origen del lenguaje es tan complicado como el mismo lenguaje. Sí, lo que pasa que, como te digo, vamos a esto, vamos al... Bueno, lo último que queda decir de esto es que hay algunos que hablan de que hay un protolenguaje, de que hay algo previo al lenguaje que ya se empieza a estructurar. Y lo que vos decías de la dificultad tiene que ver con la evidencia de la aparición del lenguaje. Hay evidencia, por ejemplo, de que en un momento el Homo erectus, la laringe sube, lo cual, nuevamente, a nivel adaptativo, a nivel de selección natural, tiene un problema, porque en general en los animales está abajo, está a la altura de la boca, para que puedan, y de esa manera pueden, al momento que toman agua, pueden respirar también. Claro. Entonces, que se mueva termina siendo, a nivel adaptativo, no del todo qué maquinita perfecta que somos, sí, somos una máquina interesante. Y entonces dicen, no, entonces esto seguramente ha tenido que ver con otra cosa, con que empezamos a hablar y
empezó este rasgo favorable a la comunicación prevaleció. También el paladar del Homo sapiens tiene un paladar más alto con respecto a otras especies. Entonces empiezan a aparecer indicios de cómo el cuerpo se modificó para favorecer el lenguaje más que para favorecer alguna otra adaptación. Y por último el tema del cerebro, ¿no? Como el cerebro del homínido, del Homo sapiens, tiene en relación a su tamaño un tamaño más grande que otros. Que otros, totalmente. Y cómo está ultra especializado, como el hemisferio izquierdo está muy especializado en una cosa y el derecho a otra. Hay un porcentaje nomás que se usa, ¿no? Eso es mentira. ¿Eso es mentira? Eso es mentira. No, wow. Lo que pasa es que pasa ¿no? así. Durante mucho tiempo se pensó eso, que usábamos un porcentaje del cerebro. No, se usa todo. Y tampoco es que esto de que yo por ahí estaba hablando del área de Broca y el área de Winkel, pero no es todo eso. O sea, es como que hoy sabemos, o la mayoría de los neurólogos hablan de que hay un trabajo coordinado que se hace en todo el cerebro. Al mismo tiempo está trabajando varias partes del cerebro para hacer distintos procesos. Entonces no es que cuando uno se pone a hacer un trabajo manual utiliza exclusivamente el hemisferio izquierdo y cuando está haciendo un cálculo el derecho, o al revés, ahora no me acuerdo. Claro. Sino que empiezan a prenderse lucecitas por todos lados. De ahí qué pocas luces que claro, tenés. De ahí las pocas luces. Las pocas luces. Che, dicen por acá, ¿cómo hace? La Pepa me imagino un loro, ¿no? Acá sí. Me ponen acá. Debe ser uno de los pocos que por ahí pueden terminar teniendo palabras, ¿no? Sí, ¿qué más? Por imitación, sí, por imitación. Por mímica. En cambio los chimpancés aparentemente pueden construir oraciones simples. No sé si no sé, claro, sí, pero que te diga hola. Sí, se los entrenan y dicen hola, o gorilas en la niebla, que hablaba la chabona con el gorila puede decir estoy triste o te extraño. No sé si puede decir volverán las oscuras golondrinas de sus balcones a colgar. O sea, o Julieta sos el sol. Claro. Mirá vos, che, no mames. No lo tenía el gorila hablador. Sí, los simios, los primates así muy cercanos genéticamente a nosotros. Y bueno, y la otra ramita que está ahí, que viene por otro lado, que creo que son los orangutanes, pueden, se les puede enseñar lenguaje de señas y aparentemente lo pueden incorporar. Pero ya te digo, está muy en duda su posibilidad simbólica, o sea, realmente cuánto pueden comunicar. Y si eso es un lenguaje al estilo humano tan así. Bueno, ¿qué me queda? Bueno, el cerebro. Aprender a digamos. Sí. El lóbulo frontal también se modificó a lo largo de la evolución y está relacionado a varios procesos que tienen que ver con el habla. Por eso es que cada vez somos más cabezones. Claro, ¿no? Sí. Una cabeza aunque no necesariamente porque el cerebro del elefante es mucho más grande que el nuestro, pero o sea, tiene que ver con una cuestión relativa, el tamaño del cerebro en relación al tamaño del cuerpo. El elefante tiene mucha trompa. Y esos saltos que ha dado de tamaño, casualmente coinciden con los saltos evolutivos donde se supone que apareció el lenguaje. Bien. Con la aparición del Homo erectus y el Homo habilis, que es por ahí donde dicen que aparece el lenguaje hasta hoy. Usted se dio cuenta cómo arrancamos este bloque, ¿no? Sí. Y todo esto tiene un lenguaje que viene desmenuzando. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí. La hermosa Tita Merel. Bueno, se fijan si voy. Bueno. Y lo que sí no está bien claro todavía es cómo ese cerebro se fue especializando para el lenguaje. Porque si bien quedan cráneos fosilizados, no quedan cerebros fosilizados. Claro, no, imposible. Entonces, nuevamente, hay un problema de ahí que tiene todo esto en el nivel de la conjetura. Por ahí, conforme la genética avance, se comprobará que tiene razón, como el origen, ¿no? Como el origen mismo ¿no? Siempre va a tener distintas teorías, ninguna comprobadas o siguen en ese trabajo de comprobarlas. O sea, al final y al cabo. Bien, podés elegir. Me quedé con la
la teoría del lenguaje musical, Sí, para es ser un verdad. poco más exacto. No, y después una de las complejidades más grandes Sí. es que en un momento aparece la sintaxis, que ya va más allá de señalar y de decir una acción o de nombrar una acción, ya se pueden construir oraciones, ya se puede utilizar el lenguaje a un nivel más complejo de comunicación, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar un verbo y dejar el sustantivo y cambio de llevar a traer algo, y eso ya cognitivamente es un proceso muy complejo. Y bueno, y después aparece la dimensión pragmática, que es la que estamos hablando, que por ahí, que la que decíamos de cuando señalamos la silla vacía, que evidentemente parte del sentido del lenguaje, por lo menos en un punto ya deja de hacer referencia exclusivamente a la semántica, o sea, a qué Claro. significa la palabra, sino Bien. que le podemos dar en función del contexto otro significado. Muy bien. Bien. Mire que para que uno que está aquí de este lado prestándole atención, he tenido casi una clase de lengua y volví a las primeras teorías, Juanpa. Creo que me quedo con la teoría, estaba la Ding Dong, Claro, que tiene que ver la con ay, la la resonancia natural vibradora, pero creo que la yo-e-o, bien digo, con H-e-o, pero después el yo, esa me gustó más, esfuerzo rítmico colectivo, Claro. ¿no? Tipo Sí, sí, ritual. Sí, sí, hay Desde algo. ahí, ¿no? Me voy al ritual, y Hay por un allá, tema- hola, apa, hola. En la organización Unga, unga. del Homo sapiens, Oh, que evidentemente tenía una organización social más compleja que Sí. otros animales. Eso es lo que por ahí cuando se dice, che, pero ¿por qué los simios, si tienen, o los otros homínidos, si tenían toda la misma posibilidad fisiológica, genética, no desarrollaron el lenguaje? Bueno, algunos dicen no, lo que pasa es que su sociedad no era tan compleja como la sociedad humana. Y además, entonces, estos son todos factores que están en plena discusión y que muy probablemente, si no aparece alguna evidencia muy concreta, sigan durante mucho tiempo en tensión. Porque claro. no... Para mí el gesto, oh, no, viste cuando ve algo grande, oh, viste así, viste, la parte gesticular es ahí va. Y después, bueno, sí, Oh. que era lo que vos decías, bola. del origen de las lenguas ya en sí. Claro. Aparentemente hay un tronco común que se llama el indoeuropeo, antes de eso el proto-indoeuropeo, Bien. y de ahí saldrían todas las lenguas, casi todas las lenguas, menos algunas muy particulares como el vasco. Claro. Y otras Eso que... Sí, es una Sí. lengua que es única. Única. No tiene una familia, sino que vendría de alguna lengua anterior de la zona y no tiene relación con las otras. Muy bien. Bien. Cerramos, ¿le parece, este bloque lingüístico? Sí, Por llamarlo de alguna manera. Y gracias a los que están del otro lado, le encontramos la vuelta un poco, ¿no? sí, hablamos por ahí de esto, ¿eh? de que no se sabe, de No cosas se que sabe, no se saben. claro, cosas que no se saben, pero que tienen ciertos, ¿no?, indicios por ahí. Después usted puede ir relacionándolo. Nos pedían algo del Indio Solari. Agarré el último trabajo discográfico. ¿Sabes algo del Indio? Viste que iba a largar a lo último un podcast por FM La Patriada. Sé que en La Patriada, en el Sí. YouTube de La Patriada, hay Sí. algunas cosas de él. ¿Será que ya lanzó los podcasts? Sí, quizás? puede ser, sí. Eh, Yo me por- acuerdo que sí. había, pero la verdad es que no lo escuché. Sí, mira vos, lo vamos a tener como para actualizar algo, porque en vivo a los escenarios nada. Lo último que se ha visto ha sido a los fundamentalistas haciendo por ahí así algunas cositas a beneficio de Martín Carrizo. Claro, ¿no? por ahí él tuitea o sube a Instagram, no me acuerdo qué tiene, que Sí. sube a veces que sube cantando canciones y tocando sin enfocarse la cara. ¿Cómo es el artista? ¿Cómo le dice? Viste que se pone siempre motes a sí mismo. Claro. Entonces no me acuerdo cómo era que se había puesto ahora. Bueno, pero nos vamos a actualizar, tiene una linda discografía el Indio Solari. Vamos a ver qué va a pasar con los fundamentalistas, ¿no? Bueno, por Sí, un porque lado, él ya o sea, medio ya que ya está, anunció ¿no? su retiro. Sí. O Algún sea, streaming, a partir capaz. de la enfermedad dijo que cada vez se le complicaba Sí, más. sí, sí.
Sí, no, yo creo que también, o sea, ya operativamente, o sea, a nivel infraestructura y logística, hacer un recital del Indio es tremendo, evidentemente no sé si se puede llegar a volver a ver algo así tan masivo, calculo que no va a pasar No, nunca. por mucho tiempo. Y más justo con lo que mueve todo el país y Sí, fuera, sí. fuera, porque se te vienen de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Es tremendo lo que mueve esta persona. Vamos a cerrar con el último trabajo y vamos a volver nuevamente. Gracias por este desmenuzando, Juan Pablo. Hoy tuvo que ver un poquito esto del origen del lenguaje. Sí, muy comprimido, muy así al... Sí, tiene. Imagínese que todavía sigue siendo, Sí, no, me no. imagino, ¿no? Discusión académica todo el tiempo. Ah, ¿no? aparte hay aspectos técnicos de la evolución que son muy Claro. concretos que no me voy a poner a explicar, pero pero es muy interesante cómo se cómo de repente el lenguaje no termina de explicarse en términos evolutivos y sin embargo ocurre a la par que la evolución del homínido. Bien. Se entiende. Y si no te gusta, aprendete vasco, que es el único que es diferente. Hay varios, pero sí, es uno de los el pocos. vasco. Sí, Aprendete vasco. Che, vamos con el Indio Solari. Gracias, Juanpa. sí. No. Estás informado. Pueblo Chico, Infierno Grande, en la 90.3.